bíblica, amados hermanos, no se trata fundamentalmente de las personas que la vivieron, sino que la historia bíblica trata acerca de Dios. Y nos tratan de enseñar algo acerca de nuestro Dios. Y aunque se enfoque en una madre, hombres, hermanos, no apaguen el interruptor. Hay algo que también el Señor nos va a enseñar a todos nosotros. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias Segundo de Reyes, capítulo 4. El segundo libro de Reyes, capítulo 4. A partir del versículo 8. Dice la palabra del Señor: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese cuando él pasaba por allí. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces a Giesi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Él la llamó y ella se paró a la puerta, y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo en que Eliseo le había dicho. Y el niño creció. Pero aconteció que un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! El padre dijo a un criado: llévenlo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió, lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta salió. Llamando luego a su marido, dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y él le dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella le dijo: paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi: he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: paz. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió a sus pies y se acercó Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me lo ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: pedí yo un hijo a mi señor, ¿no dije yo que no te burlaras de mí? Entonces dijo él a Giesi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no le saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giesi había ido
había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto a encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entonces él cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies, se inclinó a tierra, después tomó a su hijo y salió. Oremos, hermanos. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, oh Dios, por este día. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu compasión, por tu cuidado y tu amor con nosotros. Y te rogamos que con tu palabra, Señor, tú nos bendigas, nutras nuestros corazones y nos instruyas para gozarnos y alegrarnos en ti y conocerte cada día más. Bendícenos, Señor, a través de ella, para gloria de tu nombre, por Cristo Jesús. Amén. Esta porción bastante extensa no la vamos a considerar a detalle, pero como decía, es importante aprovechar algunas circunstancias que en el mundo permiten. Hoy es el día del Señor, ciertamente, hermanos, y en el culto venimos a honrar a Dios, no a las madres. No es apropiado dedicar un culto para honrar a ningún hombre, ni al pastor, ni a las madres, ni nada. A los cultos venimos a honrar a Dios. Pero el Señor tiene en su palabra enseñanzas apropiadas para cada circunstancia que podemos utilizar legítimamente. Hoy específicamente, siendo el Día de las Madres. Aquí tenemos la historia de una mujer. Y el mensaje central de este pasaje, hermanos, es cómo Dios utiliza la aflicción, cómo Dios utiliza el sufrimiento para fortalecer la fe de sus hijos. ¿A través de qué medios Dios fortalece nuestra fe? Fundamentalmente a través del sufrimiento. Entonces vamos a adentrarnos en esta historia. Versículo 8 conmigo, hermanos. Dice que Eliseo un día pasaba por la tierra de Sunem. Sunem era una región en el reino de Israel. Ahora hay que aclarar algunas cosas históricas aquí. En primer lugar, Eliseo era un profeta de Dios que le tocó ministrar en medio de un periodo de gran rebelión contra Dios en la nación de Israel. El pueblo se había vuelto a los falsos ídolos, sobre todo a la adoración a Baal. Baal era considerado el dios de la lluvia, era considerado también el dios de la vida y de la muerte. Eso es importante en este pasaje. Es importante también saber que culturalmente la infertilidad de una mujer en Israel era una carga terrible. Sabemos la historia de muchas mujeres estériles. Recordemos la historia de Ana, la mamá de Samuel, Sara y otras mujeres que habían sido estériles, y que en esta cultura la falta de hijos para una mujer era una deshonra. Ahora la presencia de hijos para muchas mujeres es una carga. En este tiempo la falta de hijos era una deshonra. Una mujer se consideraba bendecida al tener una familia abundante. Eliseo pasaba por esta tierra de Sunem y dice el texto que ahí había una mujer importante. La palabra importante o grande señala a una mujer que era rica.
económica, que no tenía necesidad de nada. Y dice que esta mujer le invitaba insistentemente a que comiera en su casa, a que participara con ellos. ¿Y cuál era la razón para eso? Simple hospitalidad. Simple hospitalidad. Esa mujer tenía un esposo y le dijo en cierta ocasión: he aquí, ahora entiendo que que siempre que pasa por nuestra casa es un varón de Dios. ¿Y qué hizo esta mujer al enterarse que aquel hombre que ellos recibían hospitalariamente para comer era un profeta de Dios? Le mandó a construir un cuarto. ¿Cuál era el propósito? ¿Para qué construir una habitación? Eso era una inversión económica que tenían que hacer, importante. ¿Cuál era el fin detrás de eso? Que Eliseo permaneciese en su casa. Que el varón de Dios no solamente comience con ellos, sino que también viviera en su casa. Porque para la mente de esta mujer, efectivamente, donde estuviera este hombre de Dios, allí estaba Dios con él. Amén. Y ahí estaba su bendición. Fíjense, hermanos, una mujer que lo tenía todo económicamente, sabía hacer una inversión para que Dios estuviera en su casa. Sabía recibir hospitalariamente a aquellos que servían a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros solemos pensar que los que más buscan a Dios son los pobres y aquellos que tienen necesidad. Si tuviéramos dinero, muchas personas piensan que si tienen dinero tienen la seguridad y no necesitan entonces de Dios. Bien, aquí tenemos una mujer con dinero, con seguridad, que buscaba a Dios. Que buscaba a Dios. Yo te ruego, le dice a su marido, hagamos un pequeño aposento de paredes, pongamos ahí una cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniera a nosotros se quede. ¿Y qué sucedió? Aconteció que un día vino él por allí, Eliseo, y se quedó en aquel aposento y allí durmió, y le dijo a Giesi su criado: llama a esta tsunamita, dile que venga. ¿Qué hace la tsunamita? Va, pero no entra al aposento. Culturalmente no estaba bien que una mujer compartiera habitación con otro hombre. Y esta era una mujer que respetaba a su esposo. Ella se queda en la puerta y habla con Eliseo a través de Giesi. Esto es importante para lo que viene después. Habla con Eliseo a través de su criado. Y Eliseo le dice: mira, tú has tenido muchas bondades con nosotros. ¿Qué quieres que haga por ti? Pídeme lo que quieras. Jesús dijo en Mateo capítulo 10 que el que recibe a un profeta tiene recompensa de profeta. Y el que le da un vaso de agua a uno de los pequeños que cree en mí no quedará sin recompensa. La hospitalidad y la misericordia, amados hermanos, Dios la recompensa. Eliseo le dice: ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Puedo hablar por ti al rey, al general del ejército? Eliseo era una persona influyente en Israel, tenía contactos. ¿Qué necesitas? ¿Y qué le responde esta mujer? Yo necesito un hijo. No. ¿Qué le responde? Versículo 13 dice ella le respondió: yo habito en medio de mi pueblo. En otras palabras, no tengo necesidad de nada. Y no tenía necesidad de nada esta mujer. Sí, necesitaba un hijo. Pero ella era una mujer con contentamiento. Amados hermanos, a pesar de la fuerza, de la presión cultural
que ella podía sentir por no tener hijos, ella era una mujer que estaba contenta con su condición delante de Dios. Era una mujer que estaba satisfecha, que no tenía necesidad de nada. Percibía o disfrutaba, se puede decir, de pleno gozo y de paz. Ella estaba tranquila. Yo habito en medio de mi pueblo, no tengo necesidad de nada. Era una mujer con contentamiento. Amada hermana, amado hermano, ¿estás contento, contenta por lo que Dios te ha dado? ¿Con tu condición delante de Dios? ¿O no te sientes satisfecho o satisfecho con aquello que Dios te da? Porque Pablo dijo que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos llevar. Esa mujer no andaba detrás de Eliseo o detrás de Dios esperando una recompensa. Servía por gratitud. Sin embargo, Eliseo le pregunta a Giesi, mira, ¿cómo podemos recompensarla? ¿Qué podemos darle? Y Giesi le dice, mira, ella no tiene hijos. Yo no he visto ningún hijo en la casa, su marido ya es anciano. Tenía un esposo viejo y probablemente ella fuera estéril. Digo probablemente porque los hombres mayores también pueden concebir. No tiene hijos y su esposo es un anciano. Y Eliseo le dice, vuelve a llamar. La tsunamita llega a la habitación, se para en la puerta. Eliseo le dice, al año que viene, por este tiempo abrazará a su hijo. Wow. Al año que viene, en esta misma fecha, vas a tener un hijo. Y ella que le dice, oh sí, Señor, gracias. Esas son mis oraciones, por eso mismo estaba orando. No. ¿Qué responde la tsunamita? No, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva, no me engañes. Amados hermanos, esta mujer ya estaba operada del engaño. Probablemente tantas decepciones había tenido esperando concebir en algún tiempo que ya se había resignado a no tener hijos. Y al escuchar esta palabra del profeta, en lugar de activarse la fe que esta mujer tenía, lo primero que se manifiesta es la duda. ¿Cuántas veces en tu vida, en medio de una situación, en medio de una dificultad o frente a una promesa de Dios, lo primero que se te manifiesta es la fe? ¿O es la duda? Es la duda. Cuando nosotros en nuestra vida no vemos el proceder de Dios como nosotros imaginamos, lo primero que aparece es la duda. Ese fue el caso de Tomás y de los discípulos. Habiendo Jesús resucitado, los propios apóstoles no lo creían. ¿Por qué? Porque para ellos Jesús había muerto. Ellos estaban profundamente decepcionados, heridos. Y mis hermanos, cuando nuestro corazón está herido, cuesta tener esperanza. Cuando nuestro corazón está herido, cuesta tener esperanza, aparece la duda. Y precisamente Dios quiere trabajar con el corazón de esta mujer. De la misma manera, mi amada hermana, mi amado hermano, Dios quiere trabajar con tu corazón y con el mío. Con la incredulidad que aún mora en medio de nosotros. ¿De qué manera? Bueno, efectivamente, el profeta le da la palabra a esta mujer
no dependen de nuestra fe. Ella no creía que iba a tener un hijo. ¿Y qué pasó? Dios le dio un hijo. No es, ay, se faltó fe. No. Siempre nos va a faltar fe, hermano. Nuestra fe nunca es suficiente. Menos mal que no depende de eso. Si la obra de Dios dependiera del tamaño de nuestra fe, no habría obra. Nuestra fe nunca alcanza. A pesar de que ella dudaba, a pesar de que no creía, sin embargo, Dios le concedió un hijo. Versículo 17, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo en que Eliseo le había dicho. Ella dijo, este hombre es un hombre de Dios. Cuando el hombre de Dios le da una promesa de Dios, ella no cree. Y sin embargo, Dios le concede la promesa. Le dio un hijo. Imagínense el gozo que esta mujer debió haber sentido al haber concebido. De la misma manera que Ana. Pero ¿qué pasó? Ahora esta mujer creía. Esta mujer estaba llena de esperanza, estaba segura. ¿Y qué sucedió? Versículo 18. El hijo creció. Y dice el texto que aconteció que un día vino a su padre que estaba con los segadores. O sea, el hijo llegó a crecer bastante grande. Probablemente quizás en su adolescencia. Pasaron años de este niño. Y le dijo a su padre que estaba con los segadores en el campo, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! El niño empezó a clamar de dolor. Probablemente un golpe de calor, cosa que pasa mucho en estos tiempos en Mérida. Quizás, o alguna otra enfermedad. El padre en ese momento, desesperado, le dijo, envíenselo a su madre. Y la madre lo tuvo sobre sus rodillas hasta el mediodía, hasta que su hijo se murió. Amados hermanos, huérfano es aquel que pierde a un padre. Alguien decía que no existen palabras para alguien que pierde a un hijo, porque es demasiado horrible. No hay una palabra para un padre sin hijos o que pierde a sus hijos. Imagínense, hermanas, cómo se debió sentir esta mujer. Su hijo, el hijo que no pidió, un hijo que no pidió, Dios se lo dio y ahora se lo quitó. Y su hijo murió sobre sus rodillas. ¿Cómo reaccionarías tú? Te pregunto, ¿cómo reaccionarías tú? Yo no sé tú, pero yo por lo menos agarraría un martillo y destruiría el cuarto que le hice a Eliseo. Aquí ese hombre no entra más. A lo mínimo. Aquí ese hombre no entra más. Me volvería loco, empezaría a gritar. De dolor, lógicamente. Sería entendible la reacción de esta mujer, de la tristeza, de la decepción. Esta mujer acaba de recibir una herida terriblemente profunda que no buscó. ¿Se entiende eso, hermanos? Acaba de recibir una herida profunda que no buscó. ¿Y cómo reacciona ella? ¿Cuál es su reacción? Toma a su hijo muerto, lo lleva al cuarto de Eliseo, lo pone sobre la cama de Eliseo, cierra la puerta, va a su marido y le dice, envíame con alguien a ver a Eliseo. Por favor, déjame ir un momento a ver al varón de Dios.
qué esa reacción? ¿Cómo podemos llamar a eso? Eso se llama dominio propio. Eso se llama dominio propio. Esta mujer tenía sus pasiones y sus deseos bajo control. En lugar de ponerse a gritar, patalear sin resolver nada, ella decidió ir al único lugar donde podía encontrar una solución. Era con Eliseo. Y al marido no le dijo nada, pero fue a pedirle permiso. Pero no agarró la burra ahí mismo en la desesperación, se fue. Era una mujer que aún en medio de la tristeza y el dolor sabía obedecer a su esposo. Sabía respetar a su marido. Y el marido le pregunta, mira, ¿para qué va a hacer? ¿Sabes? Las preguntas esas muy inteligentes que hace con el esposo. Y te dan ganas de decir, ¿qué te importa? ¿Para qué quieres ir a ver al profeta? Si no es una nueva, si no hay ninguna fiesta religiosa, ¿cuál es la razón? ¿Y qué le responde la mujer? Paz. Queda tranquilo. En otras palabras, en el hebreo, la palabra shalom. Queda tranquilo. Dios te bendiga. Ella le oculta a su esposo que su hijo había muerto. Y es una especulación de mi parte. Pero amados hermanos, aquí tenemos a un hombre anciano que probablemente si recibía la noticia de que su único hijo y heredero estaba muerto, le iba a pasar algo. Ella trata de proteger al marido. Y más porque su esposo no va a solucionar nada. No se puede resucitar a un muerto. Y ella le desea a su marido algo que ella en ese momento no tenía. Paz. Paz. La mujer se monta en el asna, la guía a un siervo y le dice al siervo, conduce. ¿De dónde la llevó? Desde Sunem hasta el monte Carmelo. Hermanos, esos son, ¿sí sabe dónde queda Progreso en Mérida? Es mi sentido de referencia. ¿Conocen la playa de Progreso? De Mérida a Progreso en burra. De Mérida a Progreso en una burra. ¿Se entiende eso? La distancia no era corta. No sé qué queda aquí a esa misma distancia para referirle desde acá. Pero de Mérida a Progreso en burra. En una distancia que no era corta, con todo eso presionando su corazón. Y el texto no nos dice lo que esa mujer iba pensando, hermanos. Pero cuando estamos en esa circunstancia, ¿cuántas cosas no nos vienen a la mente? Acababa de morir su hijo. Y desde el monte Carmelo, Eliseo la ve y le dice a Giesi, mira, ahí viene la tsunamita, ve y pregúntale, ve y salúdala, ve para qué viene a verme. Giesi va, habla con ella y hermanos, escuchen el puñal. ¿Todo bien? ¿Estás bien? ¿Está bien tu marido? ¿Cómo está tu hijo? Y ella le dice, paz. Shalom, está todo bien. Wow. O sea, es como que estás en la herida y viene alguien y te hace así, te mete el dedo en la herida. Le acabas de preguntar por su hijo, le dijo que acababa de morir. Y donde esta mujer definitivamente se quiebra. Por todos esos kilómetros, hermanos, por todo ese tiempo, ella estaba sosteniendo esa carga sola. Su único hijo acababa de morir. ¿Dónde viene a quebrarse? A los pies de Eliseo. Dice el texto, versículo 27. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió a sus pies. O sea, se agarró de los pies de él. Esta mujer se tira al suelo y se sujeta con fuerza a los pies de Eliseo. Y esta mujer comienza a llorar a los pies de él. Totalmente quebrantada. ¿Sí recuerdan que antes Eliseo había hablado con ella a través de Giesi? Y ella en el umbral de la habitación nunca había entrado. Eso no estaba bien visto culturalmente.
Tanto así que Giesi viene a apartar, al profeta de Dios no se le tocaba. Menos una mujer tomar esa actitud como un hombre, pero a la tsunamita no le importó. Giesi se indigna y viene a tratar de apartarla de los pies. Y Eliseo le dice: mira, no. Ella está en amargura de espíritu. Ella está amargada en su corazón y Dios no me ha querido revelar por qué. El Señor no me ha dicho qué es lo que le pasa. ¿Y qué le dice la tsunamita? Ella le dijo: pedí yo hijo a mi Señor. Pedí yo hijo a mi Señor. No dije yo: no te burles de mí. Ella viene a los pies del profeta y le recrimina diciendo: mira, yo no te pedí un hijo. Mi hijo acaba de morir. Haz algo. No sé qué. Ella no está esperando una resurrección. Haz algo. Es en ese momento en desesperación que lo que hacemos es llorar y no tenemos palabras para describir lo que sentimos. Mi hijo acaba de morir. Resuélvelo. Así llega ella delante de Eliseo a rogarme por su hijo, y Eliseo le dice a Giesi: mira, ve rápido, pon mi bastón sobre el rostro del niño. Y la mujer, ¿qué le dice? No, o tú o nadie. No acepto al criado, tampoco al bastón. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré hasta que tú vayas conmigo. Pero yo no quiero al criado, yo te quiero a ti, por más que tú me hayas herido. ¿Vieron, hermanos? Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Por más que yo me sienta ahora mismo de esa manera, yo lo único que sé es que solamente en ti está la solución a mi problema. Esa mujer, en lugar de blasfemar a Dios, en lugar de querer romper todo vínculo con Dios, va y se refugia en Él como su único socorro, como su única ayuda, aunque no está esperando nada para este momento. Amados hermanos, ella no iba con la esperanza de que Dios le devolviera a su hijo. No iba esperando una resurrección. Las resurrecciones eran rarísimas. Para un creyente en este tiempo, la muerte ya era, para cualquier persona en este tiempo, la muerte era el final. Y ella con todo va a los pies de Eliseo, que allí se queda. Y Eliseo va juntamente con ella, y ese le dice: mira, el niño no despierta, estaba muerto. El texto vuelve a repetir: estaba muerto. No es simplemente se había desmayado, no. Efectivamente estaba muerto. Y Eliseo entonces, ¿qué hace? Entra en la habitación y ora. Eliseo ora a Dios. Coloca su cuerpo sobre el cuerpo del niño. Y finalmente dice que el niño estornuda 7 veces. La numerología bíblica del 7 es la señal de lo completo. Algo que ocurre completo, representando la sanidad completa. No quedó medio vivo. No pasó un tiempo de postoperatorio, de recuperación, de reposo. Quedó sano, completamente sano. Este niño fue resucitado. Eliseo le dice: llama a la tsunamita. Ella llamó, y entrando ella le dijo: toma a tu hijo. Y así ella entró y se echó a sus pies. La vez anterior que se echó
a sus pies estaba en amargura y desesperación. Ahora se echa a sus pies en gozo. Se echó a sus pies, se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. En el Nuevo Testamento hay un pasaje muy similar a este. Vayan conmigo un momento al Evangelio de Lucas. Capítulo 7. Evangelio de Lucas, capítulo 7. Y escuchen un pasaje muy similar. Dice el texto: aconteció después que Jesús iba a una ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de los discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. La primera resurrección que obró Jesús después fue de la hija de Jairo, pero esta públicamente a una mujer viuda. Ahora, ¿en qué sentido Eliseo nos apunta a Cristo? Pero ¿en qué sentido Jesús es superior? Jesús no tuvo que orar. No hice ninguna oración. Puso la mano al muerto, que ya lo llevaban a enterrar, y eso llevaba preparación. Y le dijo: levántate. Se acabó. No hubo proceso. Pero ¿qué nos enseña Segundo de Reyes 4? De todas estas cosas, ¿qué ejemplo podemos sacar? Amados hermanos, Dios quiere que nosotros crezcamos en nuestra relación con Él. Y para crecer en nuestra relación con Él, muchas veces Dios va a tener que rompernos y hacernos de nuevo. Para llevarnos a crecer en santidad, para llevarnos a crecer cada día más en el conocimiento de Él. Si tú quieres que Dios haga de ti cada vez más un hijo y una hija para su gloria, tienes que aceptar que Dios te va a romper en 1000 pedazos. Tienes que estar preparado para eso. Dios va a llevar tu vida de la seguridad en la que estás a la duda, al quebrantamiento, y luego te va a hacer subir un escalón más y te va a mostrar algo más acerca de Él. De la misma manera que Dios obró en esta mujer, que pasó de ser hospitalaria con Eliseo a comprobar que era un varón de Dios, a dudar acerca de la promesa de Dios, a humillarse en amargura a los pies de Él, y luego humillarse con gozo, en adoración y gratitud. Dios te va a llevar del umbral a los pies de Él. Esta mujer pasa del umbral de la habitación, no compartía habitación con Eliseo, de hablar a través de Giesi a una relación personal con el profeta, a adorar directamente a sus pies. Hay veces, hermanos, que el dolor y la amargura del corazón son tan grandes que no podemos hablarlo con ninguna persona de comienzo. Esta mujer no habló con su marido, no habló con el criado, no le dijo nada a nadie. Cargó esa amargura y esa tristeza ella sola, y solamente la derramó a los pies del único que ella sabía podía darle una solución, el mismo que la había herido.
De esa misma manera, amados hermanos, nuestros problemas, nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestra tristeza, el dolor del corazón, el primero que debemos depositarnos en los pies de Cristo. Y debemos permanecer confiados en Él, porque Dios es el que nos hiere y Él también es el que nos sana. Es el único que tiene poder para transformar nuestros corazones. Por eso no hay excusa, no hay aflicción lo suficientemente grande que nos excuse de apartarnos de Dios. No hay sufrimiento lo suficientemente amargo, lo suficientemente oscuro. No hay suficientemente valle de sombra de muerte que nos pueda llevar a nosotros a apartarnos de Dios. No hay excusa para que un hijo de Dios se aleje de Dios por ninguna razón. Al contrario, en la medida en que seamos heridos, en la medida en que seamos quebrantados, en esa misma medida debemos venir a refugiarnos delante de Dios. En esa misma medida debemos venir a buscar el socorro de Dios en arrepentimiento y fe. Porque Cristo Jesús, amados hermanos, porque Dios hizo por nosotros el mayor sacrificio. No hay nada que se compare con lo que Dios hizo. Dios entregó a su perfecto Hijo Jesús por amor a ti y por amor a mí, para cargar con nuestros pecados en la cruz. Él dio su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos tener vida. Jesús fue quebrantado para que tú y yo podamos recibir el perdón de nuestros pecados, para que tú y yo podamos tener salvación y vida eterna y podamos disfrutar del gozo y del contentamiento y de la paz del Señor. Para que tú y yo podamos entrar delante de su presencia. Señor, ¿quién entrará en tu santuario? Cantábamos ahorita. ¿Quién va a entrar directamente a la presencia del Señor? El de manos limpias y el corazón puro. Dime, ¿tú tienes manos limpias? ¿Las tienes? Sí, sí las tienes en Jesús. Solo por medio de Jesús. Solo a los pies de Jesús podemos encontrar el perdón y la vida eterna. Podemos hallar la salvación y el reposo para nuestras almas, el contentamiento de nuestro corazón, la satisfacción de nuestra vida. Solo en Jesús tenemos el perdón y la vida eterna. Él le puso fin al pecado y a la muerte a través de su muerte en la cruz. Gracias le damos al Señor por su palabra, amados hermanos. Vamos a orar. Padre, Señor Dios.